estos grupos que son las dihidropiridinas y donde están también a estos que conforman al verapamilo y al diltiazem. Entre las dihidropiridinas tenemos al amlodipino, felodipino, nifedipino, lecarnidipino, en fin, todos estos nipinos que son las dihidropiridinas que finalmente son bloqueadores también de los canales de calcio. Y también ahora vamos a ver cómo actúan esos inhibidores de este gran sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde están los YECAs y los ARAs, ¿de acuerdo? Y los bloqueadores directos de la renina, como lo es el alisquireno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de esas 5 clases de antihipertensivos que conforman los fármacos de la primera línea que son utilizados para el tratamiento de la hipertensión. Repito, diuréticos, beta bloqueadores, antagonistas de los canales de calcio, YECAs y ARAs, ¿de acuerdo? Estos son los 5 tipos de fármacos que conforman la primera línea de acción. Hay otros que son para la segunda y tercera línea y esos también los vamos a comentar al final del capítulo. Lo importante es saber cuáles son estos 5 grupos que vamos nosotros a utilizar como de elección para tratar o iniciar el tratamiento antihipertensivo. Entonces, ahorita vamos a iniciar con estos inhibidores del sistema renina-angiotensina del que nos va a hablar Sugeri, ¿de acuerdo? Adelante, Sugeri. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, le voy a hablar sobre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, estuve viendo unos videos para pues entenderlo mejor y vi que tenía una imagen sobre su mecanismo de acción. Pues se los puse, creo que les va a ser un poquito más fácil entenderlo. Bueno, prácticamente su mecanismo de acción de los inhibidores del sistema renina-angiotensina es inhibir lo que es la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando lo que es la transformación de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y como podemos ver aquí en la imagen, pues podemos ver que pues estos alteran al sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues estos van a actuar a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, que es como podemos ver en la imagen donde dice ECA y pues se encuentra como que tachado. Pues aquí, como su nombre lo dice, pues van a bloquear a lo que es la ECA. Bueno, ahora imaginemos que pues la ECA se encuentra bloqueada. Bueno, ya que esta se encuentra bloqueada, pues no va a cumplir su función de convertir lo que es la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por lo tanto, pues se va a tachar porque no va a cumplir su proceso. Y pues si esto no pasa, no va a ser capaz de provocar un aumento en lo que viene siendo la resistencia periférica y tampoco va a ser capaz de que se pueda generar la aldosterona y es por eso que se tacha. Y por ende también no va, ni siquiera va a haber retención de lo que es sodio y por ende tampoco va a haber un aumento de lo que es el volumen sanguíneo y por lo tanto de forma indirecta también va a bloquear lo que es el gasto cardíaco y lo va a disminuir y también va a evitar lo que es la vasoconstricción y va a disminuir lo que es el gasto cardíaco y así es como funciona pues estos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Había algo también que nos mencionaba en el video que vi, que aparte de que cumplen con esta función de bloquear lo que es la ECA, también hay otra función importante que tiene y es con la bradicinina. Y bueno, y esta función es la de degradar a la bradicinina y que pues la bradicinina, como pues si saben, es un potente vasodilatador y lo que hace la ECA generalmente es provocar vasoconstricción e inhibir pues en este caso lo que es la bradicinina, evitando pues que provoque lo que es la vasodilatación. Y bueno, ahora que pues como sabemos la ECA se encuentra bloqueada, pues va a provocar un descenso en lo que es la vasoconstricción, o sea que ya no se va a dar la vasoconstricción, pero no es eso lo único que hace.
va también a dejar que pues la bradicinina, como no va a estar bloqueada lo que es la ECA, pues la bradicinina va a actuar de forma normal y ya no se va a degradar. Y pues al no degradarse, no solo va a provocar un descenso en lo que es la vasoconstricción, sino también que va a hacer que aumente lo que es la vasodilatación. Y es por eso que los IECA, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues son muy importantes y son fármacos de primera línea en lo que es la hipertensión arterial. Puedes pasar a la siguiente. Sugeri, en este gran grupo de inhibidores del sistema renina-angiotensina, solo tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Sugeri, solo las IECAS. No, o sea, hay otros. Se refiere a los que son, los ARA2. Ándale. Ajá, pero eso, Ok. ajá, después poquito a poquito. Ahorita voy a hablar de este y ya luego hablo del otro. Y así. De acuerdo, puedes continuar. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, aquí nos decía que la capacidad pues de reducir lo que son los niveles de angiotensina 2 con lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pues son eficaces mayormente por vía oral y pues está lo que es el captopril, que acá fue el primer agente de este tipo desarrollado para el tratamiento de lo que es la hipertensión. Y pues de ahí se deslizan lo que son otros medicamentos, entre ellos se encuentra lo que es la enalapril, la lisinopril, la quinapril, la ramipril, la benacepril, la moexipril, fosinopril, trandolapril y perindopril, que esos son algunos de los fármacos pues, que se encuentran disponibles. Nos decía que estos fármacos son útiles para lo que es el tratamiento de la hipertensión debido a su eficacia y también a que tienen un perfil favorable en lo que son los efectos adversos y que va a mejorar la adherencia de lo que es el paciente. Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pues parecen conferir una ventaja especial en lo que son los tratamientos, tratamiento con pacientes que cuentan con diabetes, al igual que va a enlentecer lo que es el desarrollo y la progresión de la glomerulopatía diabética. Y también nos decía que son efectivos para desacelerar lo que es la progresión de lo que son las enfermedades renales crónicas, así como la glomerulosclerosis, que coexiste con la hipertensión, pues diferentes pacientes. Un inhibidor de lo que es la enzima convertidora de angiotensina, pues es un agente inicial preferido pues en estos pacientes. Nos decía que los pacientes que pues con hipertensión y cardiopatía isquémica, pues mayormente son los candidatos para iniciar un tratamiento con pues estos inhibidores. Y las consecuencias endocrinas de la inhibición de la biosíntesis de la angiotensina 2 pues son importantes en una serie de facetas. El tratamiento de lo que es la hipertensión. Y nos decía que debido a que los inhibidores de la angiotensina convertidora detienen lo que es el aumento de lo que son las concentraciones de aldosterona en respuesta a lo que es la pérdida de sodio y se va a disminuir el papel normal de lo que es la aldosterona para que se oponga a lo que es la nutrioresis inducida por diuréticos. Y por consecuencia, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues tienden a mejorar la eficacia de lo que son los fármacos diuréticos. Y pues nos dice que en dosis muy pequeñas de diuréticos pueden mejorar la sustancialmente lo que es la eficacia antihipertensiva de los inhibidores de la angiotensina. A la inversa, pues nos decía que si nosotros usamos dosis altas de lo que son los diuréticos junto con estos inhibidores,
podemos conducir a una reducción excesiva de lo que es la presión arterial y también vamos a hacer que pues, el paciente tenga una gran pérdida de sodio. Puedes pasar a la siguiente. Esto que acaba de mencionar Sugeri, muy importante. Los YECAs en general mejoran la eficacia de los diuréticos, ¿de acuerdo? Mejoran la eficacia de los diuréticos. Ya nos dijo por qué. Porque la pérdida de sodio va a llevarnos a una disminución, disminuye el aumento de aldosterona y si disminuye el aumento de aldosterona, pues nos va a facilitar esa natriuresis, ¿sí? Esa eliminación de sodio. Y a su vez los diuréticos en dosis pequeñas, repetimos como dijo Sugeri, los diuréticos van a mejorar a su vez la eficacia de los YECAs, ¿de acuerdo? Vean cómo los YECAs mejoran la eficacia de los diuréticos y los diuréticos mejoran la eficacia de los YECAs. Por lo tanto, esta es una muy buena combinación, un diurético, sobre todo tiacídico, más un YECA, ¿de acuerdo? Otra ventaja que tiene de combinar un diurético tiacídico con un YECA, recuerden que los diuréticos tiacídicos, su principal peligro o efecto adverso es la hipocalemia, ¿sí? Podemos bajar los niveles de potasio y esto va a mejorar cuando se combina con un YECA. Entonces, además de que mejora su eficacia, disminuye sus efectos adversos en cuanto a la hipocalemia, ¿de acuerdo? Continúa a sugerir. ¿Puedes pasar a la siguiente? Luego está lo que es la atenuación de la producción de lo que es la aldosterona por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues también nos dice que van a influir en lo que es la homeostasis de lo que es el potasio. Nos decía que hay un aumento pequeño y no tiene mucha importancia en el potasio sérico cuando estos agentes se usan solo en pacientes, pues que tienen una función renal normal. Pero sin embargo, la retención sustancial de potasio nos dice que puede ocurrir en algunos pacientes que tienen insuficiencia renal y además también se debe considerar la posibilidad de desarrollar hipercalemia cuando los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se usan con otros medicamentos y que pueden causar también la retención de potasio. Entre ellos están incluidos lo que son los diuréticos, ahorradores de potasio, al igual que los suplementos de potasio y los beta bloqueadores. Nos decía que en algunos pacientes con nefropatía diabética, pues nos dice que estos llegan a tener mayor riesgo de hipercalemia. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, luego nos decía que hay varias precauciones que debemos tener en cuenta cuando usamos lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes pues, que tienen hipertensión. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, aquí está lo que son los efectos adversos. Nos decía que la tos es un efecto adverso que es frecuente en los pacientes y nos decía que apenas, por ejemplo, nosotros veamos que el paciente tiene tos y esto persiste, pues nosotros tenemos una razón para cambiar a los antagonistas del receptor AT1. Otro efecto adverso que tiene pues, estos inhibidores es el angioedema, que es un efecto adverso que es muy raro, pero es grave y también es potencialmente mortal de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Nos decía que los pacientes que comienzan con el tratamiento con estos medicamentos, les debemos advertir que
si cuando lo usan empiezan a aparecer signos de angioedema, pues que lo deben dejar inmediatamente. Debido al riesgo de efectos adversos fetales extremos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues están contraindicados también durante el embarazo. Y esto también se le debe comunicar a las mujeres que están en su edad fértil. Y luego también nos decía que en la mayoría de los pacientes hay poco o ningún cambio apreciable en lo que es la tasa de filtración glomerular después de que se haya administrado pues estos inhibidores. Nos decía que en la hipertensión renovascular, pues la tasa de filtración glomerular se mantiene como resultado del aumento de la resistencia en la arteriola eferente causada por la angiotensina 2. Y como consecuencia de esto, en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal, como estenosis con un riñón único, pues la administración de estos inhibidores va a reducir la fracción de lo que es esta filtración y va a provocar que haya una reducción sustancial en la tasa de filtración glomerular. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, nos decía que también en algunos pacientes con enfermedad renal que está persistente, la filtración glomerular nos decía que puede llegar a disminuir con estos inhibidores y debe tenerse en cuenta que pues estos inhibidores, aunque van a inhibir lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica, pues también van a llevar un riesgo de alteración reversible a lo que es la filtración glomerular, que está inducida por fármacos. Y nos decía que los niveles séricos de la creatinina y potasio deben controlarse durante las primeras semanas después de que hayamos establecido lo que es la terapia. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, luego nos decía que pues estos inhibidores pues van a reducir la presión arterial hasta cierto punto en la mayoría de los pacientes pues que tengan la hipertensión. Después de las dosis inicial de lo que son estos inhibidores, nos decía que puede haber una disminución considerable de lo que es la hipertensión arterial en algunos pacientes. Y pues esta respuesta a la dosis inicial, pues nos dice que es una función de la actividad de la renina plasmática antes de lo que es el tratamiento. Y nos decía que también puede haber una posibilidad de una gran caída inicial de la presión arterial. Y nos dice que por esta razón debemos iniciar con dosis bajas, o sea, cuando iniciemos lo que es la terapia, especialmente en pacientes que puedan tener RAS. ¿Qué es RAS, maestra? Sistema renina-angiotensina. Sugeri, antes de que sigas, estas diapos no deberían de ser, Sugeri. Recuerda que tienen que hacer diapos didácticas y no con texto nada más. Puntos clave para desarrollar tu tema, ¿de acuerdo? También esto lo califico para los siguientes que van a exponer, por favor. Bueno, nos decía que pues especialmente en pacientes que puedan tener un sistema angiotensina muy activo, que pues va a apoyar la presión arterial, como en los pacientes con contracción del volumen inducida por diuréticos o insuficiencia cardíaca congestiva. Puedes pasar a la siguiente. Luego está lo que son los... Antes de que continúe, Sugeri, dame un minutito. Ok, entonces, muy importante. Principal efecto, el efecto más común adverso es la tos, ¿de acuerdo? Es la tos, porque interfieren, como dijo Sugeri, interfieren con la inhibición, inhiben prácticamente la degradación de bradicinina y eso causa tos en los pacientes. Esto no ocurre con los ARA.
Con el telmisartán, losartán no ocurre, entonces cuando el paciente empieza a presentar tos o la tos se vuelve un síntoma muy molesto y persistente, pues tenemos que cambiar de un YECA a un ARA, ¿de acuerdo? No está indicado en las embarazadas, al contrario, está contraindicado en las embarazadas. Y el efecto adverso muy poco común, pero que sí puede ser grave y mortal, es el angioedema. Por lo tanto, pacientes que estén tomando YECAS, que empiecen a tener edema de párpados en alguna otra parte de su cuerpo, la indicación es suspenderlo inmediatamente y cambiarlo, ¿sí? Ya no le podemos continuar dando YECA porque aumenta mucho la tasa de mortalidad en ellos. Entonces, el captopril del que nos hablaron, el captopril tiene una duración corta, por lo tanto el captopril no es una buena opción para el tratamiento de la hipertensión arterial sostenida, ¿de acuerdo? Se puede usar un tiempo, pero no es el de elección por su vida media corta. Tenemos que cambiar a un enalapril o cualquier otro YECA que no sea captopril, ¿de acuerdo? No es la mejor opción por su vida media bastante corta. Y en general los efectos farmacológicos de los YECAS, muy importante, lo vamos a dividir en 3 puntos importantes, aparte de que ya sabemos de que inhiben a esta enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 1 ya no se puede convertir en angiotensina 2 a nivel pulmonar, queda bloqueado esto, por lo tanto, si no hay angiotensina 2, tampoco va a haber una estimulación para la aldosterona y la aldosterona no va a poder hacer su función de reabsorber sodio y por lo tanto el cuerpo va a dejar salir el sodio, el líquido y de esta manera va a bajar la presión arterial, ¿de acuerdo? Segunda cosa muy importante que hacen, ya lo comentó Sugeri, inhiben la degradación de la bradicinina, ¿de acuerdo? Un potente vasodilatador y entonces esto es beneficioso como antihipertensivo y además es un nefroprotector. Por eso es importante que a los pacientes diabéticos, en donde ya sabemos que está comprometida la microcirculación, se le dé además un YECA. ¿Por qué? Porque es un nefroprotector al hacer una inhibición de la bradicinina. Bien, y también vemos que también interviene en otras rutas metabólicas, en rutas alternas. ¿Qué es lo que hace finalmente? Aumenta la liberación de péptidos vasodilatadores y esto contribuye al efecto antihipertensivo que se tienen con estos YECAS, ¿de acuerdo? Entonces, muy importantes estas 3 vías por las cuales actúan estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y hemos hablado de ellos, entonces vamos a continuar ahorita con los ARA, con los antagonistas del receptor de angiotensina 1, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los antagonistas del receptor de angiotensina, que se denominan en general como ARAS. Continúa, Sugeri, por favor. Bueno, luego, ahorita les voy a hablar sobre los antagonistas de los receptores AT1. Bueno, nos decía que prácticamente su mecanismo de acción es que van a actuar bloqueando lo que es la unión de la angiotensina 2 a lo que son los receptores tipo 1 de la angiotensina, que es la AT1. Igual les puse una imagen donde nos decía que aquí pues van a estar actuando, inhibiendo o bloqueando lo que es la unión de la angiotensina 2, que es como podemos ver donde está rojito, como tachado. Y pues va a bloquear la unión de la angiotensina 2 a los receptores de tipo 1 que forman parte pues de la angiotensina 2 y por ende pues la función vasoconstrictora o de aumento de la resistencia periférica pues ya no se va a cumplir, por lo que también no habrá, va a haber una disminución y por lo tanto también no va a haber aldosterona, tampoco va a haber retención de agua y sodio y tampoco va a haber un aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto también el gasto cardíaco puede disminuir y así es como funciona pues antagonista de los receptores AT1. Puedes pasar a la siguiente.
Puedes pasar a la siguiente. Bueno, aquí entre algunos medicamentos que pues están entre los antagonistas de los receptores AT1, pues se encuentra lo que es el losartán, el candesartán, el irbesartán, el valsartán, el telmisartán, olmesartán y eprosartán. Y pues estos nos decían que son los medicamentos que están aprobados para el tratamiento de lo que es la hipertensión. Bueno, nos decía que al antagonizar lo que son los efectos de la angiotensina 2, pues estos agentes lo que van a hacer es que van a relajar lo que es el músculo liso y van a promover a que haya vasodilatación y van a aumentar lo que es la excreción renal de sal y agua y también van a reducir lo que es el volumen plasmático y van a disminuir la hipertrofia celular. Bueno, dado el papel central de los receptores AT1 para lo que es la acción de la angiotensina 2, pues nos decía que no es sorprendente que los antagonistas de los receptores AT1 pues tengan el mismo perfil farmacológico que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y pues estos cuentan con una excepción notable. Nos decía que estos antagonistas no inhiben la degradación mediada por la enzima convertidora de angiotensina de la bradicinina y lo que es la sustancia P, y por lo tanto, lo que caracteriza a estos es pues que estos, a diferencia de los anteriores, pues no causan tos. Y puedes pasar a la siguiente. Bueno, las esperanzas iniciales de superioridad de los antagonistas de los receptores AT1 sobre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina nos dicen que pues, no se han cumplido. Se basaron en la idea de que el subtipo AT2 pues provoca efectos beneficiosos para de la angiotensina 2 y nos decía que debido a que el receptor AT1 media la inhibición por retroalimentación de la liberación de renina, las concentraciones de renina y angiotensina 2 pues se incrementan durante el antagonismo del receptor AT1 y pues esto va a conducir a que haya un aumento de la estimulación de los receptores AT2 que no están inhibidos. Y a pesar del considerable interés, poca evidencia, pues nos dice que apoya algún beneficio adicional a lo que es el bloqueo de los AT1 sobre lo versus lo que es la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, luego está lo que son sus usos terapéuticos. Nos decía que estos antagonistas del receptor AT1 tienen un efecto de 24 horas con una dosis al día, excepto lo que es el losartán. El efecto total de los antagonistas de los receptores AT1 sobre lo que es la presión sanguínea no se observa hasta aproximadamente las 4 semanas después de que se haya dado inicio a lo que es la terapia. Nos decía que si la presión sanguínea no está controlada por un bloqueador del receptor AT1, nos decía que se puede añadir un segundo fármaco que actúa por un mecanismo diferente. Un ejemplo sería que, o sea, con un segundo medicamento sería un diurético o un bloqueador del canal de calcio. Nos decía que este medicamento no es recomendable en la combinación con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y tampoco con un bloqueador del receptor AT1 para el tratamiento de lo que es la hipertensión. Luego está lo que son sus efectos adversos y precauciones. Bueno, aquí nos decía que los efectos adversos de lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que resultan de la inhibición de las funciones relacionadas con la angiotensina 2, también van a ocurrir en esos antagonistas. Aquí, pues, los efectos adversos que más hay son hipotensión,
hipercaliemia, función renal reducida. También está incluida lo que la asociada con la estenosis bilateral de la arteria renal, estenosis en la arteria renal de un solo riñón. Nos decía que la hipotensión es más probable que ocurra en pacientes quienes la presión arterial es altamente dependiente de lo que son la angiotensina 2, incluidos aquellos con depresión de volumen, igual con hipertensión renovascular, insuficiencia cardíaca y cirrosis. Y nos dice que en tales pacientes la iniciación del tratamiento con dosis bajas y la atención al volumen de sangre pues son esenciales. O sea, es para empezar lo que es la potasio, así como la insuficiencia, también van a afectar lo que es la ingestión de exceso de potasio y el uso de medicamentos de potasio. Antes de que pases esta diapo, Yuli, sugerí, vean que como entre sus efectos adversos y precauciones, obviamente está la hipotensión, porque puede bajar mucho la presión, pero el segundo punto que tiene aquí Sugeri es precisamente la hipercalemia, ¿sí? Cuando suben los niveles de potasio en sangre. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando no hay una buena función de estos fármacos, se pueden combinar con los diuréticos tiacídicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que los diuréticos tiacídicos bajan, tiran mucho potasio y podemos tener una hipocalemia. Esto viene a ser contrarrestado con el uso de estos fármacos que al contrario retienen este potasio, que es lo que se está desperdiciando con el uso de los diuréticos tiacídicos. Entonces viene a coadyuvar, viene a fortalecer el efecto de retener un poquito el potasio que tanto le hace falta al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces es una buena combinación el uso de estos fármacos con los diuréticos. Continúa, Sugeri, por favor. Sugeri, ¿me escuchas? No se te oye nada, Sugeri. A ver, ¿los demás escuchan bien a Sugeri? No, doctora. No se te oye, Sugeri. A ver qué le puedes hacer a tu audio. Sugeri, ¿escuchas? A ver, Mónica, pasa a la siguiente diapo. Sugeri, ¿nos escuchas? ¿Alguien sabe qué pasó con Sugeri? Ya estoy tratando de localizar, maestra. Creo que se le fue su internet. Ok, mientras regresa Sugeri, estos fármacos, los antagonistas de los receptores de angiotensina 1, tampoco están recomendados, de hecho están contraindicados en el embarazo, no en embarazadas. Incluso apenas se haga el diagnóstico de embarazo en una paciente que lo esté tomando, hay que interrumpir inmediatamente el tratamiento, ¿de acuerdo? No está indicado. Sus efectos adversos y sus precauciones pues son los mismos que con los YECAS que hemos visto, excepto la tos. Recuerden que estos fármacos no causan tos. ¿Por qué?
porque ya vimos que no inhiben esa degradación de la bradicinina, que son mediados precisamente por los YECAs. Entonces no tienen, no tienen este efecto de causar tos. Bien, Sugeri, ¿me escuchas? Bueno, vamos a continuar con el tema, no podemos detenernos, así que, Mónica, por favor, si quieres pasar la siguiente diapo. Vamos a hablar ahora de los inhibidores directos de la renina, ¿de acuerdo? Estos inhibidores directos de la renina, pues son fármacos relativamente nuevos. Lo que hacen, el prototipo, y creo que es el único fármaco de este grupo es el alisquireno, como ven ustedes allá en esa Doctora, presentación. ¿Sí escucho? ya me pude contactar con su Sugeri, está al teléfono ahorita. Ok, ¿va a continuar su tema? Sí, Bien, puedes continuar, sugerir. listo. Bueno, creo que nos quedamos donde estaba mencionando, no sé si lo escucharon, sus efectos adversos y precauciones. Bueno, nos decía que tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los bloqueadores del receptor AT1 no se pueden administrar durante lo que es el embarazo y se deben interrumpir tan pronto cuando pues, la paciente sepa que está embarazada. Puedes pasar la siguiente. Ya. Bueno, ahorita estamos en lo que son los inhibidores. En estos está un medicamento que se llama alisquireno. Bueno, este es un primer inhibidor de lo que es la renina, que es directo por vía oral y está aprobado por la FDA para el tratamiento de lo que es la hipertensión. El alisquireno nos decía que es un fármaco hipotensivo, pero no se ha estudiado lo suficiente. Nos decía que se comparó un placebo o alisquireno agregado a un antecedente de un inhibidor de la angiotensina convertidora. Fue interrumpido prematuramente por una tendencia hacia un aumento de lo que son los eventos cardiovasculares en el grupo de tratamiento con alisquireno. También la combinación indujo más empeoramiento renal, así como también hipotensión e hipercalemia. Y es por eso que esto se refleja en estudios previos con combinaciones de lo que es los inhibidores de la Ya nos escucha. Ya nos escucha. Bueno, vamos a terminar con esto. Alisquireno, como ustedes ven, su mecanismo de acción es inhibir directamente, competitivamente a la renina, ¿de acuerdo? ¿Qué es la renina? Recordemos que la renina es un aminoácido bastante grande que se sintetiza, se almacena y se secreta por esas células del riñón, las células yuxtaglomerulares, ¿sí? De las arteriolas aferentes del glomérulo renal. Entonces allí se sintetiza, se almacena y se libera del riñón. Recordemos que sale como prorrenina que se tiene que activar y se activa y una vez que se active se va a convertir en renina y la renina se va a transformar en angiotensina 1 y la angiotensina 1 en angiotensina 2, ya vimos cómo sucede, y la angiotensina 2 va a estimular a esta liberación de la aldosterona, que ya sabemos que la aldosterona, ¿dónde se produce la aldosterona? A ver que alguien me lo recuerde. ¿Dónde se produce la aldosterona? La corteza suprarrenal. En la corteza, recuerden que en la última parte, en la parte externa de la corteza, entonces la aldosterona tiene como función
reabsorber sodio a través de la gran bomba sodio-potasio ATPasa y con un intercambio de potasio, ¿de acuerdo? Reabsorbe sodio y deja salir el potasio. Entonces, de esta manera, al inhibir la renina, pues todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona queda bloqueado desde el principio. ¿Por qué? Porque está inhibiendo la producción de renina. Sin embargo, este nuevo fármaco llamado alisquireno no es recomendado como tratamiento de la hipertensión arterial por sus múltiples efectos adversos, no es recomendado. Únicamente para que ustedes conozcan que ya existe un fármaco que bloquea directamente la producción de renina, pero no lo vamos a emplear como parte de nuestra primera línea de acción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con el siguiente, no sé quién siga, pero pueden empezar ya con los vasodilatadores. Me avisan si se ven. A ver. ¿Quién sigue exponiendo? ¿Sigue Sugeri? Sí, estoy aquí. ¿Se me escucha y se ven las diapos? Ah, ya se te escucha y ya se ve. Tranquila, puedes continuar. Bueno, luego sigue lo que son los vasodilatadores, que es la hidralazina. Bueno, aquí nos decía que la hidralazina fue uno de los primeros fármacos antihipertensivos activos que pues están por vía oral. Nos decía que el medicamento inicialmente se usó con poca frecuencia debido a que pues daba taquicardia y taquifilaxia. Bueno, luego está lo que son su mecanismo de acción. Bueno, su mecanismo de acción nos decía que la hidralazina relaja lo que es el músculo liso arteriolar con poco efecto sobre lo que es el músculo liso venoso. Nos decía que los mecanismos moleculares que median esta acción pues todavía no están claros, pero en última instancia nos dice que se puede implicar una reducción de lo que son las concentraciones de calcio intracelular. Nos dice que mientras que una variedad de cambios en las vías de señalización celular están influenciados por lo que es la hidralazina, pues los objetivos moleculares precisos que explican su capacidad para dilatar las arterias, pues siguen siendo inciertos. Los mecanismos potenciales que incluyen lo que es la inhibición de la liberación de calcio, nos dice que está inducida por lo que es el trifosfato de inositol, desde sitios de almacenamiento intracelular, apertura de lo que son los canales de calcio activados, de potasio activados por calcio, de alta conductividad de células del músculo liso y pues activación de lo que es la vía de ácido araquidónico, COX y prostaciclina, que nos dice que pues esto explicaría lo que es la sensibilidad. En la vasodilatación inducida por lo que es la hidralazina se asocia con una potente estimulación de lo que es el sistema nervioso simpático y nos decía que debido a lo que son los reflejos que están mediados por los vasoreceptores, lo que da como resultado pues que haya un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca y la contractilidad.
Y pues nos dice que hay un aumento de la actividad de renina plasmática y también hay retención de líquidos. Y pues estos efectos tienden a contrarrestar el efecto antihipertensivo de lo que es la hidralazina. Luego está lo que son sus efectos farmacológicos. Bueno, aquí nos decía que la mayoría de los efectos de lo que es la hidralazina, pues están confinados a lo que es el sistema cardiovascular. Nos dice que la disminución de lo que viene siendo la presión sanguínea después de que se haya administrado este medicamento se asocia con una disminución selectiva de lo que es la resistencia vascular en lo que son las circulaciones tanto coronarias como cerebral y renal, con un efecto menor en lo que es la piel y también el músculo. Nos decía que debido a lo que es la dilatación preferencial de lo que son las arteriolas sobre lo que son las venas, la hipotensión postural pues no es un problema común y la hidralazina reduce lo que es la presión arterial de manera similar en posiciones pues supina o vertical. Pues luego sigue lo que es el ADME. Después de lo que es la administración oral, la hidralazina se absorbe bien pues a través de lo que viene siendo el tracto gastrointestinal. Y nos dice que la hidralazina es N-acetilada en lo que es el intestino y el hígado. Y pues esto contribuye a que pues este medicamento tenga una baja biodisponibilidad. La tasa pues de acetilación está genéticamente determinada. Nos decía que aproximadamente la mitad de lo que es la población de Estados Unidos pues lo acetila rápidamente. Nos decía que el compuesto acetilado se encuentra inactivo, por lo tanto pues nos dice que las dosis necesarias para que se produzca pues un efecto sistémico es mayor con acetiladores rápidos. Y debido a que la depuración sistémica excede lo que es el flujo sanguíneo hepático, pues debe ocurrir un metabolismo extrahepático. Lo que es la hidralazina, pues se combina rápidamente con lo que son los alfa-cetoácidos circulantes para formar hidrosanas. Y el principal metabolito recuperado de lo que es el plasma es hidralazina, ácido pirívico, hidrazona. Y pues nos decía que aunque la tasa pues de acetilación es un determinante importante en la biodisponibilidad de este medicamento, pues nos decía que no juega un papel en lo que es la eliminación sistémica de lo que es el fármaco. Y luego está lo que son sus usos terapéuticos. Aquí nos decía que este medicamento ya no cuenta como de primera línea para lo que es el tratamiento de la hipertensión, debido a que pues tiene efectos adversos que son desfavorables. Y este medicamento pues tiene un papel como una píldora combinada que contiene dinitrato de isosorbida en lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y este medicamento también puede ser útil en tratamientos para pacientes con hipertensión que ya son graves y también puede ser parte de una terapia con pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Y puede ser también útil en el tratamiento de emergencias hipertensivas, especialmente en la preeclampsia en mujeres pues, que están embarazadas. La hidralazina debe usarse con gran precaución en pacientes pues, que ya son mayores de edad y en pacientes también que son hipertensos, debido a la posibilidad de precipitar isquemia miocárdica, debido a la taquicardia pues que se refleja. Nos decía que las dosis de estos son de 25 a 100 miligramos 2 veces al día y la administración 2 veces al día. Nos decía que es tan efectivo como que administres 4 veces al día para el control de lo que es la presión arterial. Y la dosis máxima que está recomendada
es de 200 miligramos por día para minimizar lo que es el riesgo de que haya síndrome de lupus, que pues es inducida por fármacos. En cuanto a su toxicidad y precauciones, nos decía que existen 2 tipos de efectos adversos después de que pues, se haya usado este medicamento. Nos decía que los primeros, que son extensiones de lo que son los efectos farmacológicos del medicamento, van a incluir lo que son dolor de cabeza, va a haber náuseas, rubor, hipotensión, palpitaciones, taquicardia, diarrea y angina de pecho. Y nos decía que la isquemia miocárdica puede ocurrir debido a que pues, haya aumento de la O2 inducida por la estimulación por el reflejo vasoreceptor del sistema nervioso simpático. Y nos dice que después de que se haya administrado parenteral a pacientes con CAT, la isquemia miocárdica pues puede ser lo suficiente grave y prolongada como para causar un infarto de miocardio franco. Y por esta razón nos dice que la administración parenteral de este pues medicamento no se aconseja en pacientes pues que están hipertensos. Y nos decía que pues este medicamento se usa solo. No, o sea, si el medicamento se usa solo, nos decía que puede haber retención de sal con el desarrollo de que pues la insuficiencia cardíaca congestiva de alto gasto. Y nos decía que cuando este medicamento se combina con un bloqueador beta y un diurético, pues se tolera mejor, aunque pues los efectos adversos, como sería lo que es el dolor de cabeza, todavía se describen con frecuencia y por eso se puede llegar o sea, que se interrumpa lo que es el medicamento. Y el segundo tipo de efecto adverso. Peri, ¿me escuchas? Me voy a salir porque ya se va a acabar el tiempo del Meet. Ahorita les mando otro link, ¿de acuerdo? Y puedes continuar. Entonces me voy a salir en este momento y les mando otro link.